no me gusta decir que lo dije, pero lo dijimos. Tenemos 2 años y medio los consejeros democráticos de Morena advirtiendo todo esto, ¿sí? Y seguramente todos los que me escuchan en los demás estados identificarán o se van a identificar en las mismas circunstancias que de lo que sucedió en Querétaro. De pronto un día vienen de México, vino Jade Cole justamente, y dice que es por instrucciones de Andrés Manuel que todos, que por un acuerdo general en el Congreso Nacional, que yo estuve y nunca se planteó así, viene y dice que todos los recursos económicos y humanos se van a destinar a la estructura electoral. Y nosotros en lo general aprobamos, pero nunca en lo particular, nunca definimos cómo iba a ser el proceso, quiénes iban a entrar, cuánto dinero, etcétera. Entonces, desde ahí Peñafiel, que es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, se asume él como el único que puede tomar decisiones al respecto. Y coludido con Ángel Valderas, que es el presidente del Consejo. Andrés Manuel comete el grave error de nombrar coordinador estatal a Sinoé Piedrahil, que había sido el presidente del comité en el periodo anterior, ya había terminado su gestión y ya no tiene nada que hacer dentro de la estructura oficial de Morena. Sin embargo, lo primero que les estorbó a ellos fue la estructura oficial de Morena. De tajo descompusieron, eliminaron a los comités municipales, al mismo comité estatal que nunca ha funcionado, y todos los secretarios que ahí están jamás han podido ejercer sus funciones porque Peñafiel, y si no, es simple y sencillamente no los deja. Dejamos de sesionar en el Consejo, tenemos ahora casi 1 año y 8 meses de no sesionar, porque sabían que cuando estuviéramos en sesión de Consejo íbamos a pedir la cabeza de Peñafiel por inepto para conducir el partido. Se deshicieron de 2,000 personas que fungían como dirigencia en los municipios y en el estado y que tienen la camisa bien puesta y que tienen un compromiso moral con nuestro partido. Se deshicieron de ellos. Después conforman una estructura paralela a la estructura oficial, y con eso quedó fuera la estructura oficial y la estructura paralela, que se supone que estaba encargada de conformar una estructura electoral para garantizar que todas las casillas iban a tener quien las cuidara, quien las vigilara. No lo cumplieron. Fueron personas, incluso de otros partidos, que contrataron a sueldo para que empezaran a hacer listas enormes de gente que supuestamente se afiliaba, listas que supuestamente eran de comités de base, y que nosotros siempre advertimos que esa gente no existía. La mitad de esas listas no existían. Pero la gente estaba muy contenta cobrando, y por eso se quedaban callados de ver todo lo que hacían Sinoé, Peñafiel y Ángel Valderas. Cuando cobran, bueno, pues se deben a la gente, a la mano que les paga. Nosotros siempre advertimos que la estructura iba a estar endeble. Después mandan a Monreal, y Monreal se cree todo lo que les dicen. Monreal estuvo aquí 4 o 5 veces en todo este proceso, siendo el encargado de esta estructura. Fueron muchas. Nosotros nos cansamos de solicitar con su gente una reunión para explicarle y para ofrecer también la experiencia que tenemos y la estructura que nosotros tenemos conformada. Nunca nos escuchó. Siendo así, entonces se llega el momento del proceso electoral, y yo quiero decirles que nosotros, que éramos un grupo de 60 personas, que siempre hemos sido segregadas, que hemos sido eliminadas prácticamente de la participación política en nuestro partido por estos 3 pseudodirigentes. ¿Por qué? Porque sí, nosotros decimos la verdad y les señalamos, y al mismo tiempo que señalamos, proponemos y trabajamos. Entonces, éramos 60, no nos quisieron registrar, aun cuando tenían casillas sin cubrir, faltando 2 horas para que se cerrara el proceso de registro de RCs. Nosotros tuvimos que recurrir al Partido del Trabajo, solicitar que se nos registrara por ese partido para poder estar dentro de este proceso. Y vigilando no solamente al PRIAN, ahora teníamos que vigilar también a la gente de Morena que estaba registrada y que sabíamos que eran infiltrados y que eran pagados y que no traían la camiseta bien puesta y que no iban a defender absolutamente nada. Como RG, acreditada por el Partido del Trabajo, pude constatar que hubo, bueno, si son el 40% de casillas sin representantes de la coalición y de Morena, en esa coalición, digo, los otros 2 partidos pues podían no haber mandado, pero el compromiso moral era el de Morena, y el 40% de casillas se quedaron sin
representación. Eso lo pudimos constatar. Incluso había una casilla que estaba a nombre de Ángel Valderas y la casilla fue abandonada, no hubo ahí representantes. Nosotros pues hicimos lo que pudimos, nos dábamos nuestras vueltas, recogimos al final de la jornada las actas que pudimos, y bueno, fue un proceso que lo único que salva y que hizo que Andrés Manuel barriera en Querétaro es justamente ese efecto Andrés Manuel, es porque la gente estaba convencida, pero le dimos la vuelta a Sinoé, a Peñafiel y a Ángel Valderas, que evidentemente la estrategia de conformación de estructura era una estrategia para perder. Habían vendido casillas, habían ofrecido que no iba a haber representación, habían ofrecido que nadie iba a estar ahí para que nadie reclamara, pero bueno, pues le salió el chirrión por el palito porque pudimos nosotros estar en algunas casillas y pudimos constatar esto, y además la gente se portó a la altura, salió, votó por Andrés Manuel y tuvieron que respetársele los votos. Aquí incluso los representantes de casilla de otros partidos nos decían, yo voy a votar por Andrés Manuel. Entonces dijimos, bueno, si están ellos, los mismos representantes de otros partidos, así como los funcionarios, dijimos, entonces pudiera ser que no hubiera problema y que aunque no hubiera representante de Morena, se respeten los votos de Andrés Manuel. Y así fue, arrasó Andrés Manuel aquí. Pero el asunto es de fondo. La intención de una estrategia fallida para la conformación de la estructura electoral es evidente. Querían que nos robaran, querían que perdiéramos, y esto en su momento lo vamos a señalar, lo estamos señalando ahora, pero en su momento los haremos entregar cuentas claras, porque por lo menos 16 millones de pesos se invirtieron en la conformación de una estructura que al final no existió. Y ellos se van a querer curar en salud diciendo que los resultados hablan, pero los resultados no son por su estrategia, son por el arrastre que tiene Andrés Manuel en sí mismo. Ahí está la prueba. Ganan solamente 3 candidatos que trabajaron efectivamente, y lo sabemos porque Bernabé estuvo detrás de ellos. Estos candidatos sí son los que ganaron. Los candidatos que impusieron, todos son impuestos, incluso los que ganaron fueron impuestos, pero los otros candidatos que se argumentaba que habían sido impuestos porque eran famosos y tenían un capital y que aportarían a Morena, etcétera, ellos perdieron. Incluso nuestro ex rector, que queda como senador, pues pasa por la plurinominal, no porque él haya ganado, ¿sí? Él alcanza con los votos que también Celia Maya le aporta, alcanza a pasar por la plurinominal, pero él no ganó, y no ganó no ganó Morena en ninguno de los municipios. Si ustedes hacen el análisis en todos los demás estados, Morena arrasa, y ya hay una correspondencia entre la votación que existe por Andrés Manuel y por los candidatos locales. En Querétaro no. En Querétaro fue vendido todo el paquete completo de lo local, ¿sí? Solamente se salvan estos 3 candidatos que mencionaba Bernabé, que son los candidatos del distrito 1 y 3, el del distrito 2 también gana, pero él viene en representación del partido Encuentro Social, gana también los candidatos federales de los distritos 1 y 3, y bueno, el rector que se cuela ahí por panzazo como plurinominal. Esto es evidente, por eso dice federales Bernabé, 2 y 3. Federales sí, los federales 2 y 3. Lo que dice Bernabé, de que o hicieron una estrategia realmente para venderla, o bien no están a la altura para dirigir un partido estatal como es Morena. Cualquiera de las dos cosas, ninguna de estas les deslinda de una responsabilidad que tendrán que entregar cuentas. El día de hoy dieron una conferencia de prensa en la que no supieron ni lo que decían. No son contundentes en ofrecer el apoyo al candidato a la presidencia, que es Adolfo Ríos, y que por un punto porcentual el INE lo está dejando fuera, está pretendiendo otorgar el triunfo al candidato del PAN. De ninguna manera puede ser así. En todas las actas que nosotros recuperamos, Adolfo Ríos está por encima y con muchísima diferencia. Entonces, pues esa situación se tiene que dirimir justamente en el órgano electoral, y si es necesario llegar hasta los tribunales. Pero no podemos dejar que se nos robe, y sobre todo que pasen por encima de la voluntad del pueblo. Es nefasto el gobierno panista actual. Ha convertido esta ciudad, que era una ciudad hermosa, en un basurero.
en un nido de delincuentes. Uno, bueno, ya no es salir a la calle, sino en la misma casa entran 1, 2, 3 veces a ser robados dentro de tu propia casa. El tráfico ha convertido a la ciudad en una ciudad invivible. El transporte público es todo menos público, ni es seguro, ni transporta como debiera ser, con la dignidad que merecemos los queretanos. Es imposible pensar que pudiera haber ganado el PAN en Querétaro, y más aún cuando podemos comparar y tenemos el referente del arrastre que tuvo Andrés Manuel. Sí hubo voto diferido, eso también lo tenemos que reconocer, y el voto diferido obedece precisamente a esas imposiciones de candidatos que o tienen perfiles muy bajos y nadie los conocía, o eran muy conocidos, pero no precisamente por algo bueno. Entonces, hay mucho que analizar aquí en Querétaro, pero lo que no requiere de tanto análisis, y ni se requiere ser analista político para saber que la estrategia que implementan los dirigentes en Querétaro es una estrategia para perder. A todas luces es para perder. Afortunadamente, los ciudadanos nos portamos a la altura y llevamos al poder a Andrés Manuel, y ahora estamos metidos en este lío de defender la voluntad del pueblo. Está en juego también que para los próximos 3 años el gobierno municipal pierda la gobernabilidad, el bienestar social que está pues comprometido con este gobierno panista si él se queda. Y bueno, es muy clara y muy evidente la urgencia del gobernador actual, Francisco Domínguez Servién, para mantener Querétaro, que es un bastión panista, pero que además representa muchísimos miles de millones de pesos por las inversiones, por la posición estratégica, geográfica que tiene Querétaro. Muchas cosas para analizar, pero muchas cosas que son evidentes y que están ahí a la luz. El día de hoy hicimos un posicionamiento, el grupo que represento, si lo quisieran leer, está posteado ahí en mi muro, Carmen Gómez Ortega, y ese es el posicionamiento que tenemos como grupo de trabajo interno dentro de Morena, y que de ninguna manera somos ni infiltrados ni pretendemos dividir. Hemos venido luchando por mantener a nuestro partido alineado a sus propios principios, a sus propios estatutos, y que vamos a seguir haciéndolo hasta lograrlo, hasta recuperar nuestro partido, por bien de Querétaro y de los queretanos. Esta bola de corruptos hijos de su corrupta madre.